Buenos días a todos, buenos días. El Señor les bendiga. Feliz año nuevo a todos los que están conectados. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor en este año por venir. Toda bendición que el Señor tiene preparada para ustedes, que se materialice, que se vuelva realidad en sus vidas. Mi deseo ahora es que empecemos este año dándole alabanza y adoración a nuestro Señor, que le demos gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros y nos ha concedido ver este nuevo día para empezar. Este salmo de hoy es un salmo corto y es el Salmo 146 y vamos a hablar acerca de confiar en Dios, alabar a Dios y la bendición de Dios para todo aquel que confía en Él. Empezamos un poco tarde, pero les quiero dar un fuerte abrazo. Bueno, aquí el salmista no nos dice quién es el autor, pero es un adorador, obviamente. Empieza aquí diciendo, oh alma mía, dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Él dirige a su propia alma para alabar a Jehová de lo más íntimo de su ser. Es una decisión que nosotros, los que conocemos a Dios y los que amamos a Dios, debemos hacer. Debemos tomar la decisión de alabarle cada vez que tengas oportunidad, en la madrugada, en el mediodía, cuando te nazca de corazón y con todo tu ser alabar a nuestro Dios, a nuestro Creador. Él nos dio para esto, nos ha dado esta vida. Él nos creó para darle gloria. Y una de las maneras de glorificarle es por medio de la alabanza. Y quiero decirles, la alabanza requiere no nada más cantar, no nada más levantar nuestra voz. Requiere dirigir tu corazón para darle a Él esa alabanza que Él merece en una manera que sea aceptable y que le agrade, como aquel incienso que los sacerdotes levantaban a Jehová en el tiempo de los sacrificios y ofrendas. En el segundo versículo, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Vemos aquí que el salmista, al igual que el rey David, sabía que solamente cuando tenemos aliento, cuando tenemos vida, es cuando podemos nosotros levantar nuestra voz para alabar a Dios, para darle esa alabanza y adoración que Él merece. Dice, alabaré a Jehová en mi vida. David en uno de los salmos escribe, ¿te podrá alabar aquel que desciende al Seol, aquel que ya no tiene aliento? Verdaderamente no. Entonces nosotros tenemos mucho que agradecerle a Dios. Hoy tenemos ese aliento, ese respirar que Dios nos ha dado, pero también nos ha dado ese corazón para alabarle y adorarle. Pero muchas veces descuidamos esa, ¿qué será? Esa decisión de tomar el tiempo para alabar a Dios, para glorificarle, para darle toda la gloria y toda la honra como Él merece. Entonces, yo les insto, hay que hacer esa decisión. En este año nuevo mucha gente hizo resoluciones de perder peso, de hacer ejercicio, y la palabra de Dios nos dice con claridad que el ejercicio corporal, dice verdaderamente, pues solamente aprovecha para lo físico, pero el ejercitarse en lo espiritual, permítanme, ¿me hacen un favor? ¿Le puedes cargar aquí la batería, conectarlo? Perdonen, se está matando la batería de mi teléfono y necesito mi técnica aquí. Gracias. Entonces, decía yo, hay que tener cuidado de no descuidar nuestra alabanza. ¿Qué es la resolución que hiciste este año? Cada año personas numerosas, millares de personas hacen resolución. Compran un programa en el gimnasio o en el gym, como dicen, y verdaderamente empiezan con muchas ganas, pero al final de tiempo, al rato, dejan esa inversión que hicieron. Invierte en lo que es
eterno, invierte en lo que te va a traer resultados por la eternidad. Y eso es alabar a nuestro Dios, glorificarle. Una de las maneras también de alabarle es en la manera en que nos conducimos, en la manera en que nos comportamos, porque cuando otros ven que tú honras y glorificas a Dios en tu vida, ese es una manera de alabarle también. En el versículo 3, aquí hay una instrucción y nos dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Vemos aquí claramente que se nos dice que no confiemos en los humanos. En Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y pone su confianza en carne. Nos dice claramente, en brazo de carne. El brazo fuerte de Jehová es el que nos va a sostener, nos va a ayudar, nos va a proteger. Entonces, no confíes en los príncipes o alguien importante, porque muchas veces podemos tener amistades que dirán políticos o tendrán una posición de eminencia, pero nuestra confianza siempre debe ser en nuestro Dios Todopoderoso. Aquí nos dice: sale su aliento y vuelve a la tierra. El hombre muere y vuelve a la tierra. En el versículo 3 nos dice: no hay en él salvación. Pero te voy a decir, verdaderamente hay solamente un hombre que se hizo hombre, siendo Dios, Jesucristo, quien dio su vida. Él murió, pero Él resucitó. Y Él te da la salvación. Él te da vida eterna. Dios, el Padre, envió a su Hijo para que por medio de Él nosotros pudiéramos tener esa salvación. Él murió, como dije anteriormente, pero al tercer día resucitó. Murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para librarnos de la pena de muerte que nosotros merecíamos, y resucitó de la tumba para darnos vida eterna, porque Él venció la muerte. Así todos los que creen en Él, Jesús mismo dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, dice claramente, aunque esté muerto, vivirá. Y es una realidad que nuestro físico va a morir, sí, y ahí va a quedar, se va a volver otra vez al polvo, como dice la palabra. Pero nuestra alma, ¿a dónde va a ir? Aquí habla el salmista: alaba, oh alma mía, a Jehová. ¿A dónde vas a estar? ¿Dónde va a estar tu alma? Yo te digo una cosa: si tú confías en Jesús, tu alma estará con Él por la eternidad, y allá sí le vas a poder alabar juntamente con los ángeles. Nos dice en el libro de Apocalipsis que ahí están los santos alabándole. Ahora, en el versículo 5 nos dice: bienaventurado, que quiere decir, oh, qué dichoso, oh, qué bendecido, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Aquí describe a nuestro Dios como nuestro ayudador. Y somos bendecidos porque Él nos ayuda. Y dice: cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Te pregunto, ¿en quién o en qué está tu esperanza para el futuro? Tu esperanza debe ser depositada completamente en Dios, quien garantiza que Él todo lo puede. Él es el omnipotente. Lo que tú necesites, Él lo puede hacer. Lo que tú necesites también, Él te lo puede dar. Lo que tú necesites en tu vida, lo es solamente Él. Y aquí nos dice claramente: bienaventurado, que quiere decir, oh, qué bendecido. ¿Quiénes? Aquellos que ponen su esperanza en Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. El versículo 6 nos dice: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. ¿Será digno de poner nuestra confianza en Él? Continúa aquí diciendo:
Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. Quiero hacer un enclave aquí, porque Jesús mismo, Dios encarnado, le abrió los ojos a los ciegos. Él vino a liberar a los cautivos. Cuando Jesús citó el versículo de Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a liberar a los cautivos, a traer libertad. Él nos ha dado esa libertad a los que creemos en Él. Nos ha librado de lo que éramos antes, nos ha librado del poder de Satanás, del poder del pecado, y nos ha transformado para ser hijos de Dios. Él es el que abre los ojos. Y aquí en el versículo 9 nos dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. O sea, vemos aquí todo lo bueno que hace Dios. Primeramente vemos desde el principio acá que Él creó los cielos y la tierra. Él es el creador, el todopoderoso, el omnipotente, pero dice, hace justicia a los agraviados, lo que hace por nosotros. Da pan a los hambrientos. ¿Recuerdan cuando Él multiplicó los panes y los peces? Él, Jesús, Él es el que vino para demostrarnos que Dios Padre nos ama y dio a su propio unigénito Hijo para que tú y yo verdaderamente podamos ser hechos sus hijos. Porque anteriormente éramos solamente creación de Dios. Y siempre me gusta hacer ese enclave, porque mucha gente dice: todos somos hijos de Dios. Y la realidad es que todos somos creación de Dios. Pero el que recibe a Jesús por fe, el que cree en Él y confía en su obra redentora, le recibe por fe, es hecho hijo de Dios. Los cuales, dice la palabra de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se refiere a un nacimiento espiritual. Entonces, necesitamos nosotros hacer y tomar esa decisión. Si tú nunca has recibido a Jesús, yo te voy a dar una invitación. El último versículo, no quiero dejar de leerlo, dice: reinará Jehová para siempre. Tú, Dios, oh Sión, de generación en generación. Reinará tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Jehová reinará por siempre. Su reino es un reino espiritual. Y para ir a ese reino, para estar en ese reino, es necesario nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu es necesario recibir a Jesús por fe, creer en Él de todo corazón, como dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo te hago hoy, este primer día de este año 2021, que vinieras a los pies de Jesús y rindieres tú toda tu vida, tu corazón, y entonces seas hecho hijo de Dios, hija de Dios, que le recibas por fe. Si tú quieres dar ese paso y ser hijo de Dios, ora esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que el Padre te envió a la tierra y que tú moriste en una cruz para pagar por nuestros pecados. Sé que el pecado me separa de ti y ahora yo me arrepiento. Te confieso todo pecado. Te pido perdón y te pido que me cambies, que me des un nuevo corazón y una nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo.
Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón me entrego a ti. Una vez más, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder para poder vivir para ti el resto de mis días. Yo por fe te recibo y por fe confío que tú me recibes. Y Padre, yo te doy gracias porque ahora yo puedo decir que soy tu hijo, pues he recibido a Jesús como mi Salvador. Y ahora estaré contigo por la eternidad el día que yo muera aquí. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, ten por seguro que Dios te ha tomado en tu palabra. Él te ha dado nueva vida. Has sido ahora hecho hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en ti. Es necesario crecer en esta nueva vida espiritual. La comida espiritual es la Biblia. Lee la Biblia. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla a ti. Entonces, yo te animo y te recomiendo que leas el libro de San Juan. Aquí en el libro de San Juan nos habla acerca de el Padre que envió a su Hijo, el Hijo que vino a morir por tus pecados y el Espíritu Santo a quien Dios envió como nuestro ayudador, como aquel que nos enseñará todo acerca de Él. Entonces, lee el libro de San Juan para que le conozcas y después que leas el libro de San Juan, vas a saber a qué Dios te has entregado completamente. Una de las cosas necesarias también es pasar tiempo con Dios para conocerle. Porque, como he dicho numerosas veces, para conocer a alguien necesitas pasar tiempo con esa persona. ¿Qué mejor que pasar tiempo con Dios? Conócelo por quien Él es. Y para conocerlo, como dije anteriormente, conoces a Jesús, conoces al Padre, leyendo la palabra de Dios, orando, pasando tiempo con Él en comunión y en oración, en una íntima relación con Él que se va desarrollando conforme tú lees la palabra y conforme tú oras, pasas tiempo hablando con Él. También es necesario, como he dicho anteriormente, hacer la decisión de bautizarte, porque muchos piensan que ya fueron bautizados. Pues la verdad es que el bautizo significa verdaderamente ser sumergido bajo el nivel del agua, porque se identifica con la muerte de Cristo. Cuando una persona desciende o baja a las aguas, se identifica con la muerte de Cristo. Y cuando asciende, cuando vuelve a subir, se identifica con la resurrección de Cristo. Es necesario bautizarse. En el libro de Marcos 16 se nos dice que todo aquel que en él crea y sea bautizado será salvo. La realidad es que tú eres salvo por fe en Jesús, pero el bautismo es ¿qué será? Es un paso de obediencia. Se nos dio como un paso de obediencia para identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Jesús fue bautizado, Él mismo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él y se postró sobre Él cuando Él salió de las aguas. Cuando tú eres bautizado, te identificas con Jesús y naces a nueva vida, por decir así. También vuelves a ¿qué será? A levantarte para vivir para Cristo. Entonces, haz ese paso. Te invito también. Necesitas leer la palabra de Dios, pero necesitas también congregarte. Necesitas estar
en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, donde se le permite al Espíritu Santo tener el control y la dirección del servicio, donde se alaba en espíritu y en verdad y con libertad a Dios, y donde puedes ver que Dios sigue obrando las obras como vemos que lo hacía en el libro de Hechos, sanando y transformando vidas, liberando a los endemoniados, a los cautivos y haciendo lo que sea necesario para que su pueblo crezca en la fe. Por último, sé que Dios un día te va a decir, dile, háblale acerca de mí. Dile a los demás lo que Dios ha hecho por ti. No te dé pena. Jesús dijo que el que se avergonzar de él delante de los hombres, también él se avergonzará de él, de esa persona, delante del Padre y de los ángeles. Pero si nosotros le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre y de los ángeles. Ahora hago una invitación, un llamado a arrepentimiento a aquellos que se han apartado de Dios. No quiero dejar de hacer estos llamados a arrepentimiento porque tu alma es valiosa para el Padre. Tu alma es tan valiosa que dio a su único hijo para que muriera por ti. Es tan valiosa que Jesús se negó a sí mismo y tomó esa cruz como su sacrificio para darte vida a ti, para dar su vida por ti. Entonces, vuelve al Padre. Al igual que el hijo pródigo, quizá te encuentres en una situación en la que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero no te animas o no das el paso para volver y arrepentirte. Hoy empieza este nuevo año con Dios, de nuevo con el Padre, reconciliado con Él. Vuelve a Él y si tú quieres volver, al igual que el hijo pródigo, dile esa oración, ese clamor de arrepentimiento, pidiendo perdón. Y dile al igual que el hijo pródigo, dile al igual que él, dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Perdóname, Padre. Te confieso todo pecado y por fe recibo tu perdón. Y te pido que de nuevo me laves con la sangre de Cristo, que renueves tu espíritu en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Yo por fe vuelvo a ti y recibo tu perdón y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios lo dice claramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, regocíjate en esta reconciliación con el Padre. Empieza este año regocijándote en Él. Y ahora les digo a todos, empezamos este año, comúnmente empiezo este año con un ayuno de 7 días. Yo les invito, si ustedes quieren hacer eso, dedíquenle un tiempo a la oración, a orar por nuestros seres queridos, por nuestra iglesia, orar por lo que está sucediendo en el mundo, esta pandemia, y pedir dirección del Señor. La palabra claramente nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se apartare de sus pecados, y orare, y invocare mi nombre. Necesitamos invocar el nombre de nuestro Señor, clamar a Él, y empezar este año buscando su rostro, buscando su voluntad, y sobre todo
esperando confiadamente ver resultados. Amén. Entonces, ahora sí, yo les invito, ustedes tomen su decisión, pero les digo, decidan hoy también regocijarse en el Señor siempre. Y como ahora les digo, regocíjense en Cristo Jesús siempre. El Señor les bendiga en todo este año. Amén.